Saludos a todas y bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a estar haciendo estas florecitas de fieltro número 10. Como puedes ver, es un material bastante fácil de conseguir y también vamos a necesitar de un patrón que puedes realizar tú misma en casa. Y en nuestro video anterior estuvimos haciendo esta banda elástica para bebé número 16. Esta y otras ideas las encontrarás acá en nuestro canal. Estas flores son muy bonitas, son prácticas, te pueden servir para colocarlas en la portada de un álbum, en carteleras o también sencillamente las puedes colocar así en un clip. Puedes ver que se pueden hacer de dos colores, los puedes combinar, colores suaves, colores fuertes. Y para hacer en este tamaño vamos a necesitar de los siguientes materiales: dos retazos de fieltro de dos colores diferentes y una perla para decorar. Comenzaremos marcando en el fieltro un patrón que son 3 corazoncitos que tengo acá de diferentes tamaños. Vas a marcar 4 de cada uno, por supuesto, 4 de estos, y para este que es menos vas a hacer 4 de cada uno. Yo tengo este paso adelantado y acá tengo los 4 de cada tamaño. ¿Cómo vamos a hacer cada pétalo? Bien, voy a tomar desde el más grande hasta el más chico. En esta partecita de la punta es que va a estar igual. Aquí va a haber una diferencia para que se vea la figura. Y aquí voy a recortar. Voy a recortar medio centímetro aproximadamente, y con hilo y aguja voy a coser. Primero doblo hacia arriba, nos va a quedar así, una formita, y ahora sí por el centro, en esta parte, voy a introducir mi aguja. Vamos a repetir lo mismo, ponemos uno encima del otro. Recorto acá, doblo hacia arriba y paso la aguja. Busco mi primer pétalo y por allí voy a volver a pasar nuevamente la aguja. Para cerrar bien alando. Va a quedar una formita hacia arriba. Y ahora sí, por esta partecita de atrás voy a sellar. Y por supuesto aquí en el centro puedes decorar con una perla, media perla, o un aplique que te guste, puede ser dorado, plateado, uno que vaya en combinación. Y de esta forma, así ya queda lista nuestra florecita de fieltro número 10. Y en nuestro próximo tutorial te enseñaré cómo elaborar este bun wrap número 2. Visita nuestro canal en donde encontrarás nuevas ideas cada día martes y jueves.
Hasta la próxima.